Dios les bendiga, amados hermanos. Es una alegría, un gozo estar con ustedes hoy, domingo de resurrección, en la mañana. Y, mis hermanos, hoy es el día más importante para nosotros, los cristianos, pues celebramos que Cristo Jesús se levantó de los muertos, porque si no hubiera sido así, pues vana sería nuestra fe. A través de mi vida, desde que yo era un niño, recuerdo a mis padres llegar de madrugada, muy temprano, al culto matutino en la iglesia, y por supuesto me llevaban con ellos. Lo hemos seguido haciendo y ahora estoy predicándoles a ustedes. Tenemos nosotros un servicio ahorita a las 6 de la mañana en nuestra iglesia local, ¿verdad? Y celebrando que Cristo Jesús no se quedó en la tumba. Entonces, el título de este mensaje es "Ha resucitado". Gloria a Dios. La primera lectura que tenemos aquí está en Mateo 28, versículo 6. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, te doy gracias por este privilegio que me das de una vez más estar llegando con tus hijos, a tu pueblo, donde quiera que ellos se encuentren a través del internet. Y Señor, esta palabra que me has dado, esta palabra tan hermosa, Señor, que así como me la diste, pueda alcanzar las vidas, los corazones de cada uno de ellos. Y Señor, haga la obra para la cual tú, Señor, dispusiste este tiempo y este día, en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, como siempre les pido, hay veces que se me olvida, pero siempre les pido que si estos mensajes a través de más de un año, y estas clases de escuela dominical que hemos estado transmitiendo aquí en el internet, en el YouTube, si han sido de bendición para ustedes, por favor, denos un like, un dedito gordo hacia arriba, y suscríbase a nuestro canal, o sea, píquele ya la campanita. Amén. De esa manera usted se estará convirtiendo en un colaborador de nosotros. Comparta el video con alguien más y también será un predicador. Amén. Hemos viajado por muchos lugares, hemos estado por muchos años predicando el Evangelio. Y ahora pues estamos llegando con ustedes a través del internet. Tal vez ya no podemos estar viajando como lo hacíamos antes, por razones obvias, pero ahora llegamos así. Llegue usted y alcance a otros más, en el nombre de Cristo. Vamos a retomar la lectura, mis hermanos, que se encuentra en el capítulo 28, según San Mateo. Vamos a leer desde el versículo 1. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid pues, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Amados hermanos, mucho se ha hablado de los grandes hombres de la humanidad, de los héroes que nos dieron patria, de personas que a través de su vida lucharon por enseñar a otros
lucharon por dar la libertad a otros, lucharon por alcanzar las cosas, las situaciones que el resto de sus hermanos, de sus congéneres, la gente de su país o de su continente necesitaban. Pero nadie de ellos se ha levantado de los muertos. También se ha hablado de los supuestos grandes líderes espirituales del mundo. Entre ellos, Mahoma y Buda, y mencione usted los que quiera, todos los predicadores o supuestos líderes espirituales de la antigüedad y los más modernos. Hubo uno aquí en el estado de Texas que se decía el anticristo, y se tatuaba y hacía que sus seguidores se tatuaran el 666 en el brazo. Hubo otro que se decía que él era Cristo Jesús y se llamaba David Koresh. Pero todos ellos murieron, ese es el punto. Todos ellos murieron y nadie jamás se ha levantado de los muertos. Solamente uno lo hizo, y ese uno es Cristo Jesús, el Hijo unigénito de nuestro Dios y Padre Celestial. Y es por eso que nosotros estamos hoy celebrando que Cristo Jesús no se quedó en la tumba como nosotros, como los supuestos líderes, supuestos dioses, supuestos guías espirituales, o guías políticos, o guías militares. Pero Cristo Jesús sí lo hizo. Y desde entonces, mis hermanos, está en el cielo, a la derecha de nuestro Dios. Y muy pronto va a venir por usted y por mí en las nubes, para llevarse a su iglesia, llevarnos a nosotros a su presencia, para que no pasemos por la gran tribulación. La segunda lectura, mis hermanos, la encontramos en Marcos capítulo 16 y versículo 6. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: cuando pasó el día de reposo, o sea, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removió la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, gloria sea el Señor. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va adelante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Sabemos, porque la palabra del Señor lo dice, que el Señor Jesús, cuando fue muerto, fue asesinado, ¿verdad?, por los soldados romanos, asusados, por supuesto, por los líderes judíos, los líderes espirituales, los que se decían detentadores de la verdad. Después de torturarlo, de ponerle una corona de espinas sobre su cabeza, después de destrozar su rostro, su espalda, sus brazos, porque dice la palabra del Señor que fue tanto el castigo que le dieron, que ya no se reconocían a facciones humanas en él. Murió en la cruz del Calvario, y murió sin defenderse, solamente pidiéndole a Dios, a nuestro Padre Celestial, que perdonara a aquellos que estaban asesinándolo, porque no sabían lo que hacían. Amén. Al morir el Señor,
bajaron la cruz, quitaron al Señor Jesús, nuestro Salvador, de ahí, y lo llevaron a una tumba nuevecita, una tumba que no era de él, era una tumba prestada. Era una cueva labrada en la montaña, y como puerta tenía una enorme piedra o roca, como la queramos llamar, que fue sellada con el sello romano, sello de cables y cera romanos, para que nadie fuera a abrir esa tumba, porque decían los líderes espirituales, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, que los seguidores de Cristo Jesús iban a robar el cuerpo para decir de esa manera que él se había levantado de los muertos, porque Cristo Jesús ya lo había predicado varias veces que él se iba a levantar de los muertos. Y para que eso no sucediera, le pidieron al gobernador romano que pusiera guardas armados a ambos lados de la puerta y que sellaran la puerta, o sea, que sellaran la piedra. O sea, no había manera humana de quitar esa piedra sin pasar por los guardas y sin romper los sellos. Y sin embargo, Dios lo hizo, como lo hemos visto aquí. Amén. ¿Por qué? Porque era necesario que aquellas mujeres y aquellos dos apóstoles que llegaron después vieran la tumba vacía. No porque el Señor Jesús no pudiera salir a través de las piedras, no porque el Señor Jesús no pudiera atravesar lo que era la roca sólida. Él lo podía hacer porque ya había resucitado. Pero si no, la razón es para que aquellos se dieran cuenta de que algo más grande y algo más fuerte que la fuerza de los soldados, que la fuerza de los seguidores del Señor, había quitado la puerta. Amén. Muy bien. La siguiente está en Lucas 24, versículo 5. Lucas 24, 5. Y dice, bueno, vamos a leer también desde el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Me matará, Señor. Qué hermosa frase aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es el versículo 5. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Vemos como los tres evangelistas que hemos leído hasta ahorita junto con contando a Lucas, los tres relatan el mismo acontecimiento, la resurrección del Señor, pero desde diferentes puntos de vista. Pero sí lo que recalcan es que estas mujeres, mujeres, querían que el cuerpo del Señor Jesús se preservara la mayor parte del tiempo posible sin entrar en descomposición. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido a profundidad la palabra del Señor Jesús. Ahora, ¿de dónde habían tomado estas mujeres esa costumbre de ungir los cadáveres? Recordemos que en la ley de Moisés era prohibido tocar los cadáveres. Bueno, el pueblo de Israel estuvo cautivo más de 300 años en Egipto. Y los egipcios son los inventores del embalsamiento de los cadáveres. O sea, ellos preparaban los cadáveres de sus
hombres grandes, vamos a decir, de los faraones, de los sacerdotes, de los funcionarios de Egipto, y luego los depositaban en urnas o en lugares especiales dentro de pirámides. Y tanto así que después de que los preparaban con hierbas aromáticas, con incienso, con mirra y con todas esas cosas, que aún ahora vamos a decir, hace unos años, han estado descubriendo todavía las momias de aquellos famosos faraones que murieron hace más de 5,000 años. El problema está que ellos murieron, sí los embalsamaron, sí los prepararon, pero jamás se han levantado de los muertos. Ahí están sus cadáveres. Y decíamos hace un momento, nadie de los grandes hombres, de los grandes líderes que han muerto, de los que se proclamaron y se han seguido proclamando como apóstoles, como profetas, que han muerto, se ha levantado de la tumba. Todavía están sus cadáveres donde los pusieron. Así como han sacado las momias de Egipto, así podrían sacar los cadáveres de estas gentes que se proclamaban ser la voz de Dios. Vamos a tomar un ejemplo, los papas, los dirigentes de la Iglesia Católica, tantos que han muerto. Y si vamos a buscar los lugares donde fueron sepultados, allí está el cadáver. Y sin embargo, la tumba de Cristo Jesús es la única tumba que está vacía. ¿Por qué? Porque Él se levantó de los muertos, así como lo prometió. Él resucitó de los muertos, y por esa resurrección es que nosotros tenemos asegurada la vida eterna. Amén. Vamos pues a pasar, mis hermanos, a Juan 20, versículo 1. El Evangelio según San Juan, capítulo 20 y versículo 1. Y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Gloria a Dios. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Gloria a Dios. Ahora aquí empieza lo bueno, mis hermanos. En el versículo 11 del mismo capítulo 20, dice, del Evangelio según San Juan: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime en dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo:
Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él ya había dicho estas cosas. Aquí, mis hermanos, hay unas palabras que son claves en todo esto. Amén. Dice el versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, a los discípulos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Aleluya. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Que ahora los discípulos, ahora los creyentes, usted y yo, somos hijos de Dios. Antes no lo éramos. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es nuestro Dios y es nuestro Padre a través del sacrificio terrible que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y porque Él murió por nuestros pecados, siendo el único Cordero sin mancha que fue ofrecido por el pecado de toda la humanidad. Cuando usted y yo le aceptamos, ahora somos hijos de Dios. Y porque Él resucitó de los muertos y nosotros basamos nuestra fe en su muerte y resurrección, es que ahora no nada más somos hijos de Dios. Amén. Sino que Él es nuestro Dios. Ven ahora el tremendo mensaje que el Señor Jesús nos da aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Los otros 3 evangelistas dan los pormenores de la resurrección del Señor. Pero solamente este Evangelio, mis hermanos, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17 dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ahora, no nada más es mi Padre, dijo el Señor Jesús, ahora es Padre de todos ustedes, porque han creído en mí, en el Hijo de Dios. A mi Dios y a vuestro Dios. Y es por eso, mis hermanos, que cuando usted y yo llegamos delante de Dios, en el nombre de Cristo, las cosas grandes suceden. Suceden milagros, suceden maravillas, suceden portentos, que la gente no se explica, porque realmente no, tal vez no se lo quieren explicar, ¿verdad? Pero la explicación es muy sencilla. Usted y yo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, en ese momento, mis hermanos, como Él es nuestro Dios y es nuestro Padre, y llegamos a Él como el Señor nos lo ordena, en el nombre de Cristo, los milagros y las maravillas suceden, porque Él escucha la oración de sus hijos, escucha la oración de su pueblo y la contesta. Amén. Entonces, es hermoso lo que hemos leído, mis hermanos. Aquí, para terminar, quiero leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 2. Primera de Corintios 15, 2. Y dice la palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó
al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Y en el versículo, una vez más, el versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué está diciendo aquí el escritor a los Corintios? O sea, Dios a través del escritor a los Corintios, mis hermanos, que si alguien se dice o cree que es cristiano y no acepta que el Señor Jesús se levantó de los muertos, nunca ha sido salvo. Amén. Y tristemente, mis hermanos, hay mucha gente, muchos supuestos maestros, muchos supuestos catedráticos en las universidades, muchos supuestos líderes de organizaciones cristianas, muchos pastores desde los púlpitos que ya no creen en que Cristo Jesús se levantó de los muertos. Entonces, mis hermanos, triste y lamentablemente tenemos que decirles a esos supuestos líderes que ellos ni son cristianos ni nunca han sido salvos, y si siguen así nunca lo serán. Su destino final es el infierno, que es el fuego eterno, la condenación eterna. Mis hermanos, hoy, domingo de resurrección, quiero darles las gracias en el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús. Hoy, domingo 16 de abril, darles las gracias por la atención que han tenido hasta ahora a nuestros programas, a nuestras predicaciones. No sabemos, nadie está seguro del día de mañana. Pero si yo no estuviera allá, nuestras predicaciones siguen allí en el internet. Esas no se van a quitar de ahí. Siguen hablando, siguen predicando. Pero si ya no me vieron a mí, no se preocupen. Yo sé en quién he creído, yo sé a dónde voy. Ahora, si Cristo Jesús viene esta noche por nosotros, entonces, si usted está seguro de su salvación, usted se va a ir con el Señor. Nos vamos a ver en las nubes y vamos a celebrar en el cielo con Cristo Jesús, en las bodas del Cordero. Quiero decirles, a nosotros nadie nos paga por hacer esto. Lo hacemos por amor a nuestro Dios, por gratitud al Señor Jesucristo y por amor a ustedes. Amén. Lo que hemos invertido en hacer esto, dinero que de una manera u otra hemos invertido en esto, hemos gastado en esto, Dios nos lo ha dado a través de nuestro trabajo. No estamos pidiendo dinero. Nosotros no pedimos dinero, nosotros no pedimos ofrendas, nosotros no vendemos nada. Es cierto, a través de nuestro ministerio, tantos años predicando en muchos lugares, muchas iglesias, muchos hermanos nos dieron ofrendas, las recibimos porque así es, así tiene que ser, y dimos gracias por ellas al Señor Jesús, pero no porque nunca jamás las pedimos. Pero sí les pedimos, mis hermanos, que nos dé un like, que se suscriba, le pique allá en la campanita y que comparta estas predicaciones con alguien más. Les quiero decir, a nombre propio, a nombre de mi familia, a nombre de nuestro ministerio, que se llama Ministerios Tierra Prometida, les amamos en el amor del Señor y les agradecemos por su atención. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque me has permitido una vez más predicar tu palabra. Bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren y permite que este domingo glorioso de resurrección sea un domingo de alegría, de felicidad, de contentamiento para cada uno de aquellos que están viendo y escuchando esta predicación.
bendice a sus familias. Sana al enfermo, Señor. Levanta al desanimado. Y, Señor, si hubiera necesidades en tu pueblo, abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunden. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Y hasta la próxima.